Bueno, pues buenos días a todos. Estamos en la clase del viernes 4 de marzo del 2022 y es día de dejar tarea, ¿no? Y entonces antes de dejar la tarea, que ya creo que algunos saben de qué se va a tratar, lo que sí me gustaría que hiciéramos es resumir un poquito esta idea de la vida artificial, que me parece que es fundamental, ¿eh? Y creo que de ahí se puede elaborar muchas cosas, ¿no? Pero el punto está en que von Neumann, cuando se le ocurrió trabajar con autómatas celulares, que finalmente es una representación abstracta de lo que es la vida, de los procesos de la vida que son básicamente reproducción, crecimiento y muerte, ¿no? Básicamente los bichos que ponemos en la pantalla, las células que pintamos como píxeles, se reproducen, eh, se empiezan a evolucionar en el sentido de que empiezan a tomar ciertas formas a través de reglas ciegas y finalmente pues se mueren por inanición porque no tienen a nadie alrededor o bien porque tienen sobrepoblación, ¿no? Y son demasiados y como que el concepto es que no hay suficiente alimento y se mueren. Para aquellos que no han llevado ecuaciones diferenciales, hay el tema del depredador presa, ¿no? Por ejemplo, se conoce muy bien el problema y se sabe que, por ejemplo, en una comunidad de lobos, por decir algo, se comen a los conejos que hay en esa región, ¿no? Pero los lobos saben que no se pueden comer a todos los lobos porque si se los comen a todos, pues después al día siguiente no tienen que comer. Entonces, de alguna manera, no sé si de forma natural o de forma intuitiva o de alguna manera, los lobos no se comen a todos los conejos para permitir la reproducción de ellos y que siempre tengan entonces alimentos, ¿no? El problema es cuando se mata a toda una comunidad de animales, pues obviamente se altera la cadena alimenticia y entonces se mueren otras comunidades de animales porque no tienen que comer, ¿no? Entonces hay un equilibrio entre depredador-presa y se trata con ecuaciones diferenciales, que es bastante ilustrativo el tema y bastante conocido y no es muy difícil de entender, ¿no? Y las ecuaciones diferenciales no son triviales, no, vamos, son medio triviales, no son terriblemente complejas, ni mucho menos, ¿no? En matemáticas hay cosas muy difíciles, pero esto se conoce bastante bien. El caso está en que en estos temas de la vida artificial, pues entonces simulamos, ¿no? Los conceptos de la vida, ¿no? No hacemos vida artificial en el sentido estricto de poner todas las posibles características de la vida, ¿no? Uno de ellos es entonces que la generación de nuevas generaciones, la creación de nuevas generaciones de células se basa en reglas ciegas, ¿no? Por Neumann pensaba que tenía que haber una unidad supervisora que nos dijera exactamente qué estaba pasando, o sea, que les dijera a los autómatas cómo comportarse a cada tic del reloj, en cada generación. Pero esa idea que parece muy natural, que en los años 50 se compartía como algo evidente, resulta que con el tiempo se empezó a pensar que a lo mejor no era necesario. Y entonces lo que se encontró es que se pueden crear reglas ciegas, reglas que hacen ciertas cosas, y a través de ahí de pronto se encontró que se genera una especie de comportamiento complejo, ¿sí? Que no tiene ninguna unidad supervisora atrás que diga cómo actuar, ¿no? Niels Bohr, que fue un físico de altísimo nivel, sobre todo en la mecánica cuántica, y es uno de los creadores del modelo estándar de la física de la cuántica, ¿no? El modelo estándar es probablemente el modelo más exitoso de la física. Pensaba que había algo así como una unidad supervisora que era como el flujo de la vida, ¿no? Como la clave de la vida para tratar de entender eh, cómo, eh, cómo se desarrollaban los seres vivos, ¿no? Y el ejemplo básico es, pues, por ejemplo, la creación de un ser vivo, ¿no? Los seres humanos hacemos copias de nosotros mismos a través de la reproducción en la pareja, que finalmente se intercambian los cromosomas X y Y, qué sé yo, y entonces se empieza a generar un nuevo ser en el vientre de la madre, y resulta que de ser algo, pues al principio con una forma muy extraña, se crea toda la parte de la espalda y demás,
y de pronto tenemos lo que es el feto, y por alguna razón, ¿no? El feto del nuevo ser humano empieza a generar los órganos específicos para cada tema. Y entonces la pregunta que la gente se ha hecho, los científicos se han hecho es, bueno, ¿y cómo sabe las células que tienen que empezar a generar nuevos órganos a partir de qué o cómo, cuáles son las reglas? Y entonces, bueno, ahí hay las explicaciones desde las religiosas como que es el soplo de la vida, es Dios el que decide en ese momento, pero en realidad lo que la explicación científica de hoy en día sería, bueno, pues hay una serie de autómatas que a ciertas condiciones cambian las condiciones del feto, de tal manera que entonces empieza a haber una serie de comportamientos especializados para crear los órganos que se requiere crear, ¿no? Y eso se estudia lo que se llama morfogenesis, ¿no? Cómo se forman, o sea, cómo se generan esas formas, eso es la morfogenesis. Y no es un tema trivial, ¿eh? O sea, es un tema muy complejo porque hay que reconocer que finalmente lo que hacemos en el juego de la vida de Conway o con los autómatas celulares de una dimensión, estamos creando una abstracción simplona de muchos procesos de la vida, ¿no? Es decir, si hablamos de reproducción, pues no tenemos que hablar de más que de que tenemos un bicho y en la siguiente generación tenemos un bicho que se reprodujo, pero no importa la morfogénesis ni nada, simplemente tenemos un nuevo bicho ahí que se generó, ¿no? Y entonces, o una nueva célula, y entonces no podemos decir mucho al respecto de qué está pasando ahí, ¿no? Pero es una abstracción, ¿no? La vida artificial al final del día lo que busca es tratar de entender algunos de los conceptos de la vida y abstraerlos a través de la computadora y ver cómo se desarrolla, ¿no? Yo tengo por ahí un amigo que es físico también, trabaja en el estudio de astronomía y también ha dedicado algún tiempo y daba clases también de este asunto de la vida artificial. No sé qué, no sé, no lo he visto hace mucho, a lo mejor cuando sepa que yo estoy dando este curso me odie porque entonces a lo mejor no se lo dieron a él, no lo sé, ¿no? Bueno, Fernando Ángeles, que es un muy buen tipo, me decía alguna vez que él tenía un modelo donde la sexualidad no era lo más importante en el desarrollo de las siguientes generaciones, ¿no? Y ponía una serie de parámetros y entonces hacía las simulaciones correspondientes, ¿no? Y se daba cuenta entonces que había cambiado. Aquí hay dos cosas que me parecen importantes aclarar. Una de ellas es que cuando uno hace experimentos de vida artificial y uno ve a las células cómo se comportan, la interpretación de eso es totalmente humano. Les voy a poner un ejemplo. El otro día me tuve que hacer un ultrasonido de vías biliares y no sé qué, y si ustedes ven las imágenes del hígado y las vías biliares en un ultrasonido y no están entrenados en su ojo, no ven nada, solo ven sombras, ¿no? Pero si lo ve un especialista, un gastroenterólogo, te dice claramente, aquí se ve tu vesícula y aquí se ve el hígado y aquí está el páncreas y el vaso y se ve todo perfecto, se ve claramente, mide tanto, tiene no sé cuántos centímetros cúbicos donde entra la bilis, o sea, saben, se dan cuenta de todo a través de solamente ver sombras y del cómo las ondas sonoras chocan contra los tejidos y regresan una imagen, de manera que esa se puede fotografiar, se puede medir, tiene una especie de mini Photoshop ahí metido que permite poner letreros, medir distancias, en fin, hace muchas cosas, pero al final del día cuando un médico especialista ve las imágenes, hace una interpretación de lo que está viendo, ¿sí? Y ahí yo me pregunto si en la vida artificial, cuando hacemos una interpretación, es la adecuada o no. Vamos a ver más adelante algunos ejemplos pues de vida artificial, de comunidades de bichos, ¿no? Que se comportan de cierta manera de acuerdo a ciertas reglas. Y después vamos a analizar cómo interpretan los científicos esos comportamientos. Y entonces de pronto nos pueden decir, por ejemplo, bueno, aquí la comunidad
trata de ir hacia una esquina porque sabe que hay más alimento y entonces no sé qué. Pues es una interpretación. Los bichos en general no saben dónde hay más alimento, ¿no? Pero independientemente de eso, las interpretaciones son las que nos hacen creer algunas cosas. Les pongo un ejemplo de la vida más cotidiana, ¿no? Si ustedes tienen alguna mascota, por ejemplo, un perro, ¿no? Y, y le tiran la pelota, el perro va por la pelota y se las trae, ¿no? Y ustedes la vuelven a tirar y el perro va por la pelota y la vuelve a traer, pues uno dice, ah, pues a mi perro le gusta jugar, que yo le tire la pelota y vaya, la recoja y me la traiga, ¿no? Pero si nos ponemos en la perspectiva del perro, a lo mejor el perro está pensando, ah, a este señor con el que tengo relación de afecto y que me cuida y demás, ¿no? Entonces le doy la pelota porque a él le gusta tirarme la pelota y yo entonces voy por ella y se la regreso para que me la vuelva a tirar porque a eso le gusta. Entonces es un modelo de interpretación, ¿no? O sea, si lo vemos desde el enfoque del perro, podríamos decir eso, o si lo vemos del enfoque del humano, podemos decir, no, es que el perro quiere que le tire la pelota porque se divierte, porque la pasa bien, ¿no? ¿Quién tiene en el fondo la razón al respecto de eso? ¿Quién dice, quién le pone, como dicen, quién le pone el cascabel al gato, ¿no? ¿Quién dice que la interpretación es la adecuada? O sea, entonces yo dudo un poco de eso, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que hacen las teorías, ¿no? Si ustedes, voy a poner otro ejemplo de la vida práctica, ¿no? Si ustedes ven, no sé, algún documental de algún asesino serial o no sé qué, bueno, bueno, está bien, Emilio dice que tienes una perrita, Emilio, pues dice que la perrita ni va por la pelota, ¿no? Pero bueno, regresando al punto que les decía, si hay un asesino serial y lo atrapan, y entonces la pregunta que se hacen los psicólogos y psiquiatras es, ¿por qué alguien mata a otras personas, ¿no? ¿Cuáles son sus motivaciones? Y entonces resulta que a veces pues se genera una teoría y se puede decir, no, lo que pasa es que el asesino serial de chico fue abusado o vivió una vida entre drogadicción y alcoholismo de sus padres o vivió una vida sin recursos, sin poder ir a la escuela, qué sé yo, ¿no? El caso está en que ellos tratan de explicar por qué se da el fenómeno y desde luego, pues si se entiende y si la teoría tiene algún sentido, pues lo que habría que hacer es aplicarla de tal forma que no pudiese ocurrir de nuevo. Vamos, si la razón de que hay asesinos seriales es porque tienen una vida sin educación, sin posibilidad de ser educados e ir a la escuela, bueno, pues entonces la idea es cómo salvamos o cómo hacemos para que la gente tenga acceso a, a eso, ¿no? Y como bien dice Emilio, ¿no? Sería la pregunta de si un así no nace o se hace, ¿no? O si influyen los factores, ¿no? Yo creo que, como en todo, hay muchas explicaciones y una de ellas bien podría ser que un así no nace, ¿no? O bien podría ser que se hace porque el entorno no es el adecuado, ¿no? Y en mi opinión, ¿no? Siempre habrá contraejemplos, pero obviamente alguien que vive en condiciones no muy favorables tiende probablemente a situaciones más de delincuencia que quien tiene una vida más favorable, desde luego, quiero creer, ¿no? Aunque hay gente que que toda la vida tuvo recursos y que pues, decidió que su hobby era matar a otros, ¿no? Entonces, pues, no hay mucho que pensar, ¿no? Ahí hay algo que pues, quizás el asesino serial nace. Decía, por ejemplo, Arthur Kessler, un filósofo húngaro, él siempre pensó, sus libros son estupendos, y él decía que él creía que el cerebro del ser humano se había brincado la evolución natural, que éramos demasiado inteligentes y que nos habíamos brincado literalmente la evolución que se llevaba así como paso a paso, ¿no? Que de pronto hubo un brinco y entonces surgió el ser humano, ¿no? Y entonces Kessler decía, el ser humano es un ser enfermo, porque es un ser que no siguió los cánones de la evolución como la conocemos, sino como que se la brincó. Y entonces para Arthur Kessler, el ser humano era un ser enfermo y entonces por eso había las desgracias en el mundo que había, ¿no? Sí, por ejemplo, pues el hecho de meterse en una guerra mundial, ¿no?
que se murieron 40 millones de rusos, ¿no? Y sí, creo que como 40, no, en total se murieron como 60 millones de personas, pero creo que un montón de millones de rusos se murieron de hambre, ni siquiera por efectos de los bombazos, se murieron de que no tenían que comer, así de fácil, ¿no? Entonces, pues, ¿en qué cabeza cabe que el ser humano decida hacer la guerra a los límites de una segunda, como la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de judíos, ¿no? Que los llevaron al cadalso, ¿no? Y los metieron a campos de concentración y los mataron, ¿no? Sin pena, o sea, sin ninguna mentalidad de arrepentimiento, ¿no? Así como ellos lo hacían porque era lo que había que hacer, ¿no? Y cabe decir que, por ejemplo, si ustedes han tenido, si han leído sobre la Segunda Guerra, cuando Hitler se hace del poder, ¿no? Él empieza una campaña en contra de los judíos y los alemanes creen que están que la campaña es correcta, que está bien encerrar a los judíos y quitarles sus tierras y su dinero y sus departamentos y lo que tuviesen, ¿no? O sea, para los propios alemanes pensaban que estaba bien, ¿no? Y bueno, y si hablamos de esclavitud es lo mismo, ¿no? Habrá situaciones y épocas donde la gente pensaba que tener esclavos estaba bien, ¿no? Creo que, no sé si Lincoln tenía esclavos negros, esclavos, ¿no? Dice uno, y creo que Lincoln hablaba de la libertad y qué sé yo, ¿no? Bueno, pues sí, pero de una libertad en un contexto muy diferente al que hoy conocemos. Hoy, de hecho, probablemente este hombre, Lincoln, sería lapidado por semejantes cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco, entonces, lo que sí habría que preguntarnos. La realidad de las cosas es, sí, cuando hacemos una descripción en la vida artificial, estamos viendo algo que es la realidad, o bien estamos interpretando a través de nosotros lo que no es, o sea, no necesariamente es la realidad, ¿no? Por ejemplo, lo que hacía von Neumann de decir, bueno, pues entonces tengo mis autómatas que crecen, se reproducen y hacen cosas, pero claro, que para eso ocurra debe haber una unidad supervisora. Y voy hacia la tarea. En cómputo, cuando programamos algo, nosotros, el programador, somos la unidad supervisora. Nosotros decimos qué queremos que pase cuando ocurren ciertas condiciones en el programa. Así fulano aprieta tal botón, queremos que, por ejemplo, o tal casillero y lo marca, eso quiere decir que queremos que tal opción se presente en la pantalla. Si no, no queremos presentarla. O si marcamos esa otra opción, lo que queremos es que el usuario, cuando se leen los datos, lean un dato extra de quién sabe dónde, lo multiplique por el número que pensamos y nos dé cierta cantidad que después lo usamos para quién sabe qué, ¿no? Entonces, hay atrás una unidad supervisora del programa. Y esa unidad, si ustedes ven el código, está como impregnada en el código mismo, que son las instrucciones que dicen qué hacemos. ¿Sí? No son instrucciones estrictamente ciegas, son instrucciones que llevan un fin, ¿no? Que tienen como un flujo, y que nos dice cómo debemos movernos a través del programa, bajo qué condiciones cambian las ideas, de manera que tomamos una decisión de hacer una cosa o no hacerla, ¿no? Entonces, esa sería como nuestra unidad supervisora. En ese sentido, nosotros, para ponerlo en ese contexto, el libro que yo escribí se llama Jugando a ser Dios, ¿no? Porque nosotros ponemos las reglas del juego, ¿no? Y entonces decimos en un programa de computadora que jugamos a ser Dios porque nosotros somos los que supervisamos, nosotros creamos el programa y nosotros creamos las condiciones que queremos que hagan lo que tienen que hacer. Y evidentemente, eso que estamos haciendo es precisamente esta unidad que supervisa, ¿no? Cómo se dan las cosas. Eso es lo que sería Dios y algo así como su mano así creadora, ¿no? Y dice, el hombre se hizo a imagen y semejanza de Dios, se tomó del barro, qué sé yo, y se generó un ser humano y después tomó más barro y generó a la mujer y qué sé yo, todo este circo que se han inventado, ¿no? Pero la tecnología moderna y la ciencia moderna nos dice precisamente que esta idea de la unidad supervisora probablemente es falsa, ¿no? Probablemente los seres humanos o los animales o cualquiera que se reproduzca
¿sí? Se hace a través de reglas ciegas que siguen el mismo comportamiento. Es como un software que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y ya está embebido en el software mismo lo que queremos que haga, ¿no? Entonces, para ponerlo en un contexto, yo hace muchos años he trabajado en cosas de ajedrez y hay programas que juegan al ajedrez, pero el programa que juega al ajedrez y que probablemente puede jugar mejor que cualquier ser humano o el 90% de los seres humanos, es un programa ciego, porque ni siquiera sabe que juega al ajedrez. Mueve ceros y unos dentro de su memoria y eso los interpreta de manera que él ve posiciones, las evalúa y decide cuáles son las jugadas. Pero en el fondo, no hay nadie en casa, ni él sabe que está jugando. Y así como hablo de programas de ajedrez, podría hablar de procesadores de palabras o de mismo el Zoom que estamos usando, ¿no? El Zoom es un programa ciego, ¿no? Que ha sido programado para permitir ver en la pantalla a los que están conectados, para grabar el video de la sesión, para poner chats, para una serie de cosas, ¿no? Y las instrucciones, tengo la opción de yo como usuario decir, bueno, ahora quiero poner el chat o quiero desplegar y compartir mi pantalla, en fin, una serie de situaciones que yo puedo hacer, ¿no? Entonces, esos serían un poco los criterios, pero el programa funciona ciegamente y de nuevo, el mismo Zoom, el mismo programa no tiene conciencia de saber qué está haciendo y por qué lo está haciendo. Simplemente hace lo que le dicen las instrucciones y las hace. Y entonces, me voy a la tarea. La tarea que hay que hacer es un programa que se despliegue a sí mismo. O sea, la entrada del software es el software mismo y la salida es el código fuente de ese software, ¿no? Entonces la pregunta es algo así como un problema recursivo, ¿no? Queremos hacer un programa que despliegue como resultado final el código fuente de ese programa. Y les decía la vez pasada que en una clase que llevé de máquinas digitales con laboratorio hace muchos años con Javier Sierra, que no sé de él hace mucho tiempo, él era el maestro, muy buen tipo, él nos hizo un examen y nos pidió, que me pareció de medio de mala leche, ¿no? Por eso los exámenes nunca me han gustado, pero él decía, hagan un programa que se copie a sí mismo y eso se confunde, ¿no? Y pues uno está estudiando y no tiene muy claros los conocimientos en ese momento, pero en realidad lo que estaba pidiendo el profesor era, hagan un programa que copie una región a otro lado de la memoria. ¿Qué región? La región donde está el propio programa. Entonces el programa se copia a sí mismo, ¿no? Entonces, pero puede copiar cualquier región. Lo único que tenemos que darle es en dónde lo tenemos ubicado y de cuántos bytes tiene, ¿no? Y con eso ya, ¿cómo se llama? Con eso ya tendríamos el resultado final que queremos. Entonces, la tarea es, hagan un programa en su lenguaje en el que quieran que presente el código fuente. Y lo que probablemente van a notar cuando hagan ese programa es que el hecho de que van a tener que trabajar con recursividad o que el software que escriban va a ser recursivo por naturaleza. Y lo sorprendente del asunto es que aparentemente la naturaleza también es recursiva. Es decir, se llama a sí misma. Piensen en un árbol que genera ramas y si nos acercamos a las ramas son como pequeños tronquitos que a su vez generan ramas más pequeñitas y entonces hay ahí una correlación muy clara en la recursión, ¿no? Eso lo descubrió también con los fractales Mandelbrot y encontró que los fractales son estructuras que tienen un comportamiento recursivo, ¿no? Y el comportamiento recursivo en las estructuras fractales, lo que tenemos son imágenes que en diferentes escalas se ven iguales, ¿no? Entonces, nos podemos meter mucho en una imagen y ver hacia los detalles, y esos detalles al final de cuentas se parecen o son de llamadas recursivas, ¿no? Entonces, parece ser, y eso sería la lección de la tarea, es al generar un programa cuya salida es el listado del propio programa fuente, estamos
como metiendo ahí un elemento recursivo, ¿no? El cual nos permite entender que las reglas para describir este tipo de programas son muy sencillas, pero que de manera poderosa sacamos ventaja porque se hace de manera recursiva, ¿no? Entonces, háganlo en en el lenguaje que ustedes quieran. Desde luego, yo sé que existe código. En el libro que les mandé, el que escribí, vienen algunos ejemplos, pero inténtenlo. Lo importante es que ustedes trabajen sobre el tema e intenten hacer un programa cuya salida sea el código fuente mismo del programa, ¿no? Entonces ahí hay claramente una recursión establecida y se van a dar cuenta que no está fácil. Se van a dar cuenta que no es trivial, ¿no? La tarea se va a dejar para el día, ahorita déjenme decirles, creo que es 14 es lunes de marzo, vamos a dejar 10 días más o menos, estamos a viernes 4, dejamos toda la semana 7, 8, como 10 días tienen para entregar la tarea, ¿no? Les damos un poco más de tiempo para que piensen cómo deberían, para que piensen cómo hacer la tarea, ¿no? Es una tarea que no es difícil, pero les digo, no es trivial, porque tiene un componente recursivo muy curioso, ¿no? Entonces, pueden ver ejemplos de cómo otros lo han hecho, pero tienen que pensar cómo hacerlo ustedes, ¿no? Antes de ver los ejemplos, piensen cómo le harían, cómo hacen un programa cuya salida sea el propio programa fuente, ¿no? Eso es interesante, ¿no? En fin, esa es la tarea. ¿Dudas al respecto de la tarea? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Por ahora todo bien, muy bien, Cristian. Bueno, pues entonces, si no hay más, es tan simple como eso. Yo creo que un elemento clave de la vida artificial es la recursión, ¿no? Y la autogeneración, ¿no? Que eso nos permite estos comportamientos complejos, ¿no? Que no tienen una explicación simple, ¿no? Llama la atención que en los autómatas celulares de una dimensión, la regla 30 sea una regla que aparentemente es una regla creada con reglas muy claras, y sin embargo estas reglas ciegas generan un comportamiento complejo que no es fácil de explicar, ¿no? Entonces, eso habla claramente que la recursión, por un lado, parece ser fundamental, y por otro lado, que ciertas reglas ciegas generan comportamientos de complejidad lo suficientemente importantes como para decidir estudiarlos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es la tarea, y si no tienen más dudas y demás, pues terminamos temprano. Y si no, pues es el momento de preguntar. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, muy bien. Pues entonces nos veríamos el lunes y continuamos con estos temas, ¿no? ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias. César, gracias por estar en los controles. Un Ahí te gusto. encargo que me mandes el video, ¿no? Por supuesto, doctor. Claro que sí. Vale, bueno, En pues un estamos ratito en más. eso, y nos vemos el próximo lunes aquí a las 10 de la mañana. Gracias. Excelente. Buen fin de Gracias. semana. Sale, gracias. Corto entonces, César, y nos vemos la próxima vez que nos veamos. Perfecto. Claro que sí. Sale, Hasta gracias, César. luego. Que estén Sale, bien. chao. Bye. Bye.